título de esta prédica es escuchar en el Espíritu. Amén. Escuchar en el Espíritu. Vamos a comenzar con 1 Corintios, capítulo 2, el versículo 14. Lo puedes leer ahí en la pantalla, 1 Corintios 2, 14. Vamos allá a leerlo en esta mañana. Amén. Dice la palabra: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¡Wow! Y acá vamos a hablar en esta mañana, amados, acerca de la importancia de poder escuchar en el Espíritu. Muchas veces es como que Dios va hablando en nuestras vidas, pero ¿cuál es el problema? Es de que nosotros estamos en la carne. Y mientras Dios está hablando, nuestros oídos están totalmente tapados. Es importante entender de que el Señor quiere que nosotros podamos recibir lo que Él está hablando en el Espíritu. Digamos fuerte, en el Espíritu. En el Espíritu. En 1 Corintios 2.14, Pablo está hablando acerca de la importancia de entender de que las cosas de Dios son espirituales. ¿Y cómo se deben entender? A través del Espíritu. Nota lo que dice hoy Pablo, dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¡Wow! Entonces tenemos que en primera instancia entender que tenemos que vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu del Señor. Dice que las personas que no son espirituales, todo lo que ellos escuchan de parte de Dios, hasta incluso dice que les suena ridículo y no pueden entenderlo. Es más, en una ocasión el Señor decía: no den las perlas a los cerdos, ¿no? No den obviamente las gemas preciosas tal vez de las Escrituras a aquella persona que no las va a valorar, no las va a entender. Porque es necesario, amados, de que en todo tiempo activemos nuestro espíritu para recibir lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho: no, pero es que Dios no me habla, no, es que Dios no me responde? Pero ¿será de que tú estás atento en el Espíritu, atenta en el Espíritu a su voz? Porque si estamos realmente en el Espíritu, te aseguro de que vamos a escuchar las palabras que vienen de parte del cielo. Pero si estamos en la carne, ¡wow!, no vamos a poder descifrar incluso la voluntad de Dios para nosotros. Nota lo que dice a continuación: porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¡Wow! Amados, si somos llenos del Espíritu Santo, si andamos en el Espíritu, vamos a poder entender lo que Dios quiere hacer en medio nuestro, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Amados, el problema es de que muchas veces escuchamos en la carne y no con el Espíritu. El Espíritu está adormecido y tu carne está viva. Muchas veces tenemos que corregir este aspecto, de que nuestro espíritu por ahí llega a estar adormecido, aletargado, y de repente nuestra carne sí está viva. Y es por eso que nos interesan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Amén. Y es ahí cuando tenemos que tener mucho cuidado. Amados, estamos más atentos en la carne que en el Espíritu. Muchas veces el problema de los hijos de Dios es que estamos más atentos a la carne que al Espíritu, ¿sí o no? Y esto es muy sutil, porque sucede incluso sin darnos cuenta. Amén. Es como que a veces pensamos: sí, pero yo estoy bien con el Señor, yo estoy bien con Dios. Pero de repente estás caminando en la carne. De repente te has olvidado de las cosas del Espíritu. Amén. Oh, amados, Dios está buscando en medio de la tierra que realmente hayan hombres y mujeres atentos en el Espíritu, que estén velando y orando, que no nos dejemos distraer por las cosas del mundo. Nota lo que dice la Escritura en Juan capítulo 3 del 5 al 6. Juan capítulo 3 del 5 al 6, lo puede ver en la pantalla. Dice: Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¡Wow! Amados, qué importante es de que nosotros podamos en todo tiempo decirle: Señor, ayúdame a caminar en el Espíritu. Las cosas de parte del reino de los cielos se han de discernir
espiritualmente y no a través de la carne. Amén. Oh, amados, realmente tenemos que esforzarnos en tener esa vida en el Espíritu, que nuestros oídos estén atentos, pero a nivel espiritual. Amados, un beneficio de escuchar en el Espíritu es que recibirás la palabra del Señor de manera eficaz. Porque es necesario que nosotros recibamos la palabra en el Espíritu, porque de esa manera la palabra del Señor va a llegar de manera eficaz a tu vida. Y te digo algo esta mañana. Cuando de repente en la reunión dominical, ¿no?, empieza el culto, empezamos a adorar, a ministrar al Señor, empieza el tiempo de la alabanza, de la adoración, en ese momento tu espíritu se está calibrando con el Espíritu del Señor. Por eso es tan importante que participemos de la alabanza y de la adoración. Es muy importante, porque si de repente solo llegamos al tiempo de la prédica, es como que tu espíritu no se ha activado, tu espíritu no ha recibido esa preparación necesaria para recibir la palabra del Señor. Alguna vez les he puesto este ejemplo, ¿no? Es como ir al cine y de repente llegar a los últimos 20 minutos de la película. O sea, ya no tendría sentido, ¿sí o no? De que de repente tú entres, no se escucha toda la al cine, faltando 20 minutos para que acabe la película. O sea, te has perdido el 80% de la película. Amado, lo mismo sucede incluso a la hora de congregarnos. Cuando tú llegas al tiempo de la alabanza y de la adoración, tu espíritu se empieza a conectar con el Señor. La tierra empieza a ser preparada, tus oídos espirituales empiezan a activarse. ¿Para qué? Para recibir la palabra del Señor. Oh, amados, realmente necesitamos de que nuestros oídos se activen en el mundo espiritual. Amados, escuchar en la carne tiene consecuencias. Porque si tú estás viviendo más en la carne, no vas a poder recibir esa palabra especial que Dios ha determinado para tu vida. Hay consecuencias cuando de repente empiezas a caminar más en la carne que en el Espíritu. Y es cuando Pablo reprende mucho en la palabra y dice: no sean carnales. Ustedes comenzaron bien, les decía a los Gálatas. Ustedes comenzaron en el Espíritu, pero terminaron en la carne. Y esa realmente es una llamada de atención para que en todo tiempo estemos atentos y decirle: Señor, ayúdame a caminar en el Espíritu. Ayúdame a recibir tu palabra en el Espíritu. Nota lo que dice Jeremías capítulo 6, el versículo 10. Dice Jeremías 6:10: ¿a quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. ¡Wow! Y acá el Señor está diciendo, ¿no?, a través del profeta Jeremías, está diciendo: ¿quién va a escuchar? ¿Quién va a estar atento a la voz de mi palabra? Si ustedes tienen sordos los oídos y no pueden oír, ustedes desprecian la palabra del Señor. Oh, amados, ¿por qué hay personas que de repente tú les hablas de parte del Señor y las personas es como que ni se inmutan, ni es como que dicen: ¡ah, qué bonito!, ¿no? Y se van, ¿no? Y es como que no han recibido esa palabra, wow, ese rema, esa revelación que viene de parte del trono de Dios. Es porque los oídos espirituales están recontra tapados. Y en esta mañana tenemos que orar y decirle: Señor, que se destapen mis oídos. Yo quiero vivir en el Espíritu. Amén. Quiero que veas la siguiente frase o el siguiente concepto ahí en la pantalla. Tienes que afinar tu oído en el Espíritu para recibir la palabra y desechar las voces de este mundo de maldad. Amén. Oh, amados, tenemos que afinar nuestro oído en el Espíritu. De esa manera vas a poder recibir la palabra y contrarrestar las palabras de maldad que vas a escuchar en todo lugar. En el trabajo, en la familia, en la calle, en las noticias. Necesitamos afinar nuestro oído espiritual, así como cuando uno es músico, ¿no? Y tienes que afinar tu oído a las notas musicales para poder tocar un instrumento, para poder cantar. De la misma manera en el Espíritu, el Señor quiere que, wow, te afines de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Si tu vida se empieza a afinar, vas a poder discernir
la voz de Dios. Y es más, te vas a convertir en un instrumento de parte del Señor para que su palabra sea dar a conocer a las demás personas. Digamos fuerte, afinar. Afinar. Amados, todos tenemos que afinar nuestro oído en el Espíritu. Amén. Mateo capítulo 13 del 15 al 16, nota lo que dice la palabra. Mateo 13 del 15 al 16 dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Versículo 16: pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. ¡Wow! Les estaba hablando acá a los discípulos. Mientras el Señor se dirigía al resto de las personas con parábolas, las personas es como que decían: pero ¿qué habrá querido decir? ¿No? ¿Qué nos habrá querido decir el Señor? Y el Señor bendecía a los discípulos y les decía: pero a ustedes les es revelada la palabra de Dios. Amados, el Espíritu Santo es el que nos explica la palabra del Señor, es la que nos ayuda a interpretarla, a discernirla y a escucharla. La pregunta es: ¿cómo escuchar en el Espíritu? ¿Cómo activar el Espíritu? ¿Cómo afinarme, ¿no?, en el Espíritu del Señor? La respuesta es con una comunión espiritual intencional con Dios. Tienes que ser intencional a la hora de tener una comunión con Dios. ¿Qué quiere decir intencional? De que tú a propósito lo busques. No esperes de que Dios te llame, de que de repente te sueñes, ¿no?, y que, me soñé, ¿no?, con una paloma, por ahí Dios me quiere hablar, ¿no? No esperes a recibir alguna señal extraña. Tú de manera intencional tienes que buscar a Dios, encerrarte en tu cuarto, doblar rodillas, agarrar tu Biblia y empezar a orar. Amén. Tú de manera intencional tienes que decir: wow, los miércoles ayunamos en la iglesia, voy a ayunar los días miércoles. Y no esperes de que alguien te diga: no ayunemos, oremos, conectate. No, intencional es de que tú a propósito busques cultivar tu relación con Dios. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amados, para terminar en esta mañana, debes ejercitar las prácticas espirituales. A la hora de ser intencionales en nuestra relación con Dios, tenemos que intensificar nuestras prácticas espirituales con el Señor. Tienes que ejercitarte en el Espíritu. ¿Y de qué ejercicios estamos hablando? Por ejemplo, de la alabanza, la adoración, la lectura de la palabra, los tiempos de oración, aún los tiempos de Selah. Esos tiempos de Selah en los cuales simplemente permaneces en quietud delante de la presencia del Señor. Tenemos que activar esos ejercicios espirituales, por ejemplo, de congregarnos, de asistir a tu célula de alcance, de asistir a tu grupo de discipulado, incluso de honrar a Dios. Amén. Amados, estas prácticas espirituales nos ayudan a ¿qué? Realmente a afinar nuestros oídos a nivel espiritual. Mientras más tiempo tú te congregues, más tiempo tú alabes, adores al Señor, ores, leas la palabra, más afinado vas a estar al reino de los cielos. Amén. Amados, Dios quiere hablar, el Señor quiere manifestarse en la tierra. Y Él está buscando hombres y mujeres que lo escuchen, hombres y mujeres que reciban la palabra del Señor. No simplemente un mensaje moralmente bueno, sino que reciban palabra de Dios. Esa palabra que transforma, esa palabra que sana, esa palabra que viene a restaurar lo que el enemigo ha tratado de destruir. Amén. Amados, qué importante es afinarnos al reino de los cielos, qué importante es afinarnos al Espíritu Santo. Y sobre todo quiero darte este consejo antes de terminar en esta mañana en la reunión dominical. No te olvides de recibir el amor de Dios en tu vida. ¿Sabes cuál es el mejor afinador para poder obviamente calibrarnos a la voz de Dios? El amor de Dios. Así como en esta mañana, por ejemplo, vemos muy a Lenda, ¿no?, con la guitarra, y él de repente afina las cuerdas, ¿no?, de la guitarra para poder adorar al Señor. ¿Sabes cuál es nuestro mejor afinador?
abundar en el amor de Dios. Cuando tú te dejas enamorar por el Señor, wow, empiezas realmente a calibrarte a su espíritu. Y quiero que veas la siguiente frase en la pantalla. Quiero que esta frase la puedas incluso anotar, memorizar y repetir continuamente sobre tu vida. Recuerda, le he dado a Jesús toneladas de razones para no amarme y ninguna de ellas lo ha hecho cambiar de opinión. ¡Wow! Lo cierto, amados, es de que continuamente le damos un montón de toneladas, ¿no?, al Señor de razones para que nos deje de amar. Pero ¿sabes qué es lo asombroso de Dios? De que ninguna de esas razones lo ha hecho cambiar nunca de opinión. ¡Qué asombroso! Cuando de repente alguien te hace renegar, por ejemplo, en la casa, y dices, ya no le voy a hablar, ¿no? Alguien te hace, no sé, la vida imposible en el trabajo, no es como que horas hasta que para que descienda fuego del cielo, ¿no?, que Dios lo corrija. Pero esa, amados, no es la actitud de Dios. ¿Sabes cuál es la actitud de Dios? De que no nos va a dejar de amar en ningún momento. Ese es Dios. Ese es el Señor. ¿Quién lo puede entender? Humanamente no es posible entenderlo, porque su amor es más ancho, más alto, más profundo. Es realmente glorioso. El amor de Dios no va a variar, no va a cambiar para con tu vida. Y una vez que recibimos el amor del Señor, amados, ¿qué sucede en nuestras vidas? ¡Wow! Vivimos en el Espíritu, escuchamos en el Espíritu, discernimos en el Espíritu. Amén. Déjate enamorar por Dios todos los días. Déjate invadir por su amor perfecto, para que cuando vengan las dificultades tú puedas desbordar de amor para con las demás personas. Incluso tú puedas llegar a poner la otra mejilla. Eso es amar y vivir en el Espíritu. ¿Cuántos reciben eso? Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, porque su palabra cambia, su palabra transforma. Oh Señor, queremos escucharte en el Espíritu, queremos vivir en el Espíritu. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor en esta mañana.